Bueno, estamos en el interior de uno de los recintos dedicados a la luna y a las estrellas, donde podemos percibir el finísimo trabajo que hacían los incas. Y debemos recordar que trabajaban con instrumentos de piedra. Obviamente también había cinceles de aleación que tenían carbono y permitían acabar las esquinas, pero básicamente las caras, el acabado pulido se hacía usando piedras que tenían contenido de hierro, hematitas, bastante resistentes y una habilidad pues muy grande y una cantidad también grande de mano de obra para poder hacer este trabajo. Estos nichos trapezoidales, que son característicos de los adoratorios incas, son también parte de un lenguaje que se extiende por todo el Tahuantinsuyo, por todo el imperio inca. El símbolo de la forma trapezoidal es un símbolo exclusivo de los incas y lo utilizan en las puertas y en los nichos y en las ventanas, ¿no? como una marca de su poder, de la extensión de su imperio. Sí, hablando de este estilo Cusco Imperial, usted ha hecho un viaje hacia la isla de Pascua, a la zona de Vinapu, ¿no?, que es un monumento que se atribuye a Tupac Yupanqui. Cuéntenos, por favor, la historia respectiva. Bueno, ese es un lugar interesantísimo, está a 5 horas de vuelo desde Santiago de Chile por el Océano Pacífico. Es una isla donde la historia y las narraciones que se han hecho, sobre todo la documentación que existe, demuestra pues que los grandes navegantes que eran los incas, sobre todo con los pueblos de la zona conquistada de la costa ecuatoriana, navegaban en balsas siguiendo las corrientes marinas. De esa forma, grupos grandes llegaron con Tupac Yupanqui hasta estas islas del Océano Pacífico, cercanos ya a la Polinesia. Y la mejor muestra de su presencia es que construyeron en ese lugar un adoratorio, un lugar sagrado, pero hecho con las mismas características que vemos acá, utilizando las piedras, utilizando ciertas piedras de clave, que no es el caso de verlo en este caso, pero son muy similares, ¿no? Aparte de muchísimas otras elementos. Es el único lugar donde crece totora, por ejemplo, que fue llevada seguramente por los propios incas, o donde hay cuis, esta variedad de conejo comestible, que además en polinesio tiene también el mismo nombre. O sea, es una historia sumamente interesante de esta presencia temporal probablemente, pero que demuestra pues la grandiosidad que tenían los incas para poder extender su imperio. Y sobre todo, arquitecto Samanez, demostraría que un hombre andino cruzó el océano antes que Colón, ¿no? Casi más de 2 décadas antes que Colón. Tupac Yupanqui habría estado dejando estos monumentos incas en Pascua, y bueno, eso sería muy importante pues, para la historia de la humanidad. Sí, lamentablemente es una historia que no se ha profundizado, ¿no? Por un lado, los chilenos no quieren tener muchas referencias que a la larga van a enorgullecer a los peruanos, por eso no hacen excavaciones, no hacen mayores estudios. Y por otro lado, estas historias de las edificaciones de Pascua, como es tan difícil llegar, no son muy conocidas por los arqueólogos peruanos, ¿no?, que no acaban de convencerse solo por los documentos. Ellos dicen debería haberse hecho excavaciones arqueológicas para poder tener un conocimiento pleno, pero esto es todavía algo que ojalá se materialice en el futuro. Usted como cusqueño, ¿qué sintió y como arquitecto, por supuesto, cuando vio todo lo que se estudia como arquitectura inca imperial en un sitio que está en medio del océano? Bueno, lo primero que me impresiona al recordarlo es pues la
esta identidad de darse cuenta que lo que uno está viendo es algo que ha conocido toda la vida. Es construcción inca, sin lugar a duda, aunque el material sea de origen volcánico, aunque haya diferencias por esa razón, pero el tratamiento arquitectónico, las inclinaciones, las formas son incas, indudablemente, eso no se puede discutir.